Muy buenas tardes, les saluda su amigo el ingeniero Pedro Salas Mori desde su programa Perú en el Mundo, en la señal del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, rtvciplima.com. Siempre con el entusiasmo de ofrecerles a ustedes entrevistas de interés, con conocimientos técnicos que nos hagan no solamente conocer, sino también reflexionar que nuestro país en este momento se encuentra en un escenario de mucho interés en el mundo. Y hoy día tengo la grata visita de tener un colega de España que ha venido a visitarnos y que nos va a informar sobre los aspectos técnicos que él ha desarrollado, y su nombre es Borja Pons Roura. Con él vamos a conversar justamente los temas de calidad y los temas de energía eólica que él ha desarrollado y que nos va a ilustrar con su conocimiento. Borja, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación al Colegio de Ingenieros del Perú, al Consejo Departamental de Lima. Y muchas gracias, ingeniero Pedro, por esta oportunidad de explicar un poco pues, mi experiencia en el sector eólico y un poco cómo está el sector a día de hoy y las posibilidades que puede haber aquí en Perú. Mira, comencemos con conocer cómo se ha ido desarrollando, por ejemplo, en España, donde tú has hecho tus estudios, estos trabajos de calidad, porque es algo que en la ingeniería es sustancial, ¿no? La calidad es un tema que merece toda la importancia y en eso quisiera que tú nos comiences a dar tu experiencia, la situación y bueno, luego iremos desarrollando ya los otros temas ya más especializados, ¿no? Pues yo empecé a trabajar en calidad a partir del 2008, cuando entré en Alstom Wind, en el departamento de calidad. Dentro de lo que sería el sector de la energía eólica, lo que serían las herramientas de calidad y la política y la cultura de la calidad está un poco inspirada en el sector de la automoción, que es un poco el sector que más ha avanzado en este tema y que más trabajo tiene hecho. Entonces, el resto de sectores de alguna forma aprovechan estas herramientas y esta experiencia para mejorar la calidad y día a día tener mejores herramientas y fabricar los productos pues, acordes a lo que quería el cliente. Ahora dime, en este aspecto, el aspecto del uso de los aires, vientos, que por ejemplo en nuestra cultura antigua se hablaba de que los antiguos peruanos navegaban en embarcaciones de balsas y con elementos de viento para movilizarse, ¿no? Entonces hay toda una historia antigua del uso de los vientos y lo que sí, el tema energético, claro, es un escenario que está cada día interesando más al mundo, ¿no? Correcto, o sea, la energía eólica se ha utilizado desde hace muchísimos años, ya sea para navegar o para mover molinos que o trituraban grano o extraían agua de los pozos. El uso de los molinos ya para generar electricidad es algo más contemporáneo y la producción en grandes masas empezó hace unos 25 años. Ahora dime, entremos un poco a la parte de ingeniería. ¿Cuáles son su estructura tecnológica del desarrollo de estos equipos? Pues generalmente para los molinos que están dedicados a generar electricidad en gran tamaño, la mayoría de aerogeneradores tienen la siguiente configuración.
trabaja con 3 palas y una nacelle y una torre, que es lo que aguanta lo que sería el cuerpo del aerogenerador donde está el tren de potencia a la altura deseable para aprovechar al máximo los vientos, ¿no? Entonces, la energía eólica, así como para explicar un poco el principio, simplemente es aprovechar la energía cinética del viento, o sea, el movimiento del aire, y transformarlo en una energía aprovechable por el hombre. Como podría, en la mayoría de casos, es energía eléctrica directamente. Entonces, para conseguir esto se utilizan los aerogeneradores y generalmente se colocan varios juntos en una zona donde se puede aprovechar el viento y se crea un parque eólico, ¿no? Los parques eólicos pues, generalmente pueden tener pues, entre 20, 50, 60 aerogeneradores y más o menos 20 aerogeneradores ocuparían 1 kilómetro cuadrado. Lo bueno es que no todo este kilómetro cuadrado queda aprovechado por la energía eólica, porque el aerogenerador ocupa solo un 10% del territorio, es solo lo que ocupa lo que sería la base. A nivel así, cómo funcionaría un aerogenerador, sería un poco como un ventilador a la inversa, ¿no? A un ventilador le ponemos energía y nos da un movimiento del aire. En los aerogeneradores es al revés, nosotros tenemos un movimiento del aire y la transformamos en energía. ¿Cómo se hace esto? Pues, como hemos dicho antes, uno de los componentes principales son las palas. Suelen tener a día de hoy los aerogeneradores que se fabrican a día de hoy unos 50 metros de longitud, es decir, el diámetro del rotor sería de 100 metros y están fabricadas en un esqueleto de madera y recubierto de fibra de carbono para disminuir el peso y el hecho de que sean flexibles. Luego la góndola, que sería donde está el tren de potencia, sería donde está el generador y donde se transforma la energía de energía cinética, de una energía en un par, a energía eléctrica. Hay diferentes tipos, pero lo más importante es que el generador tiene que poder funcionar a diferentes velocidades. O sea, un generador normal asíncrono solo puede funcionar a la velocidad de sincronismo. Lo bueno de los aerogeneradores es que tienen que aprovechar el viento tanto si hay poco viento como si hay mucho. Entonces, se han adaptado estos generadores para poder funcionar en un rango de velocidades. Esto se consigue de dos maneras, o bien a través de generadores asíncronos que se excita el stator y el rotor y se puede trabajar a diferentes velocidades, o bien con generadores síncronos, que el inconveniente es que no tienen multiplicador, funcionan a velocidades más lentas, por lo que el diámetro del stator tiene que ser mucho mayor para conseguir la misma potencia. Esa es ya la estructura de un elemento individual, diremos, ¿no? de esta tecnología. Pero tú hablabas de que esto es una red, ¿no? O sea, ¿cómo es esa interconexión entre...? Lo que se acostumbra a hacer es colocar varios aerogeneradores juntos, creando un parque eólico. Cada aerogenerador genera la electricidad en baja tensión, luego se sube con un transformador que tiene cada aerogenerador a media tensión, luego se unifica toda esta energía y con un transformador se eleva a alta tensión y se conecta a la red eléctrica. Entonces, un poco cómo juega el papel que juega la energía eólica con el resto de fuentes de energía dentro de un país. El inconveniente que tiene la energía eólica es que a corto plazo es impredecible, o sea, nosotros no sabemos si dentro de 3 horas va a bajar un poco el viento o va a subir. Entonces, la energía eólica nunca puede trabajar como si dijéramos sola, siempre tiene que estar respaldada por otras energías que se acostumbra a respaldar con carbón, con centrales de gas de ciclo combinado o con hidroeléctrica. Entonces, en una red eléctrica de un país se tiene que estar generando más o menos lo que se está consumiendo, porque no hay
forma de acumular la energía en estas cantidades. Entonces, cuando se disminuye la producción de energía eólica porque baja el viento, rápido se tiene que poder compensar con otra fuente de energía. ¿Qué ocurre? Esto tiene un problema, que es que tú estás trabajando con las centrales que te estén respaldando energía eólica, si son de gas o si son de carbón, no estás trabajando en el óptimo, porque en vez de trabajar en su rendimiento óptimo, tienen que trabajar por debajo para poder tener este plus de energía en el caso de que se necesite. Entonces, esto penaliza un poco porque de alguna manera estás utilizando las otras energías en un rango que no es el óptimo. Por otro lado, si utilizamos la energía hidroeléctrica para respaldar la energía eólica, tiene un punto positivo, que es que en algunos casos hay centrales eléctricas que pueden funcionar de forma inversa, es decir, bombear el agua hacia arriba de la presa cuando tienes un exceso de energía eólica. De esta forma puedes acumular la energía que te sobra en algunos momentos para poderla aprovechar cuando la producción de energía eólica disminuye. Dime, con esa explicación, cuéntanos en España cómo se viene desarrollando esta tecnología. Bueno, en España es uno de los países con mayor cantidad de potencia eólica instalada. Ha sido un referente a nivel de instalación de energía eólica y de producción y fabricación de energía eólica. Hay una empresa española que se llama Gamesa, que es líder mundial en la generación de energía eólica, y luego hay otra empresa francesa que es Alstom Wind, que tiene su sede y su mayor cantidad de centros de producción en España. En España la energía eólica en el 2013 llegó a ser la energía que más produjo en comparación con el resto de fuentes de energía, produciendo un total de 20,9% de la energía del país. Y a día de hoy la capacidad instalada es de 23 gigavatios de potencia. A día de hoy, dado que debido a la crisis, ya que en España se han eliminado las primas que se daban a la energía eólica, porque es una energía que, aunque a día de hoy cada vez es más competitiva, tradicionalmente siempre ha sido una energía que, para poder aprovecharla y para que sea atractiva para los inversores, se ofrecían unas primas, o sea, se pagaba mejor la energía procedente de fuentes eólicas que de otras fuentes de energía. Entonces, derivado de la crisis, de que la necesidad de producción de energía en España se ha estabilizado, debido a que han desaparecido estas primas y ya no es tan atractiva la inversión en energía eólica, en España este mercado se ha frenado y no hay una idea que a medio plazo vaya a volver a retomar la fuerza que tenía en los últimos 10 años, que se ha instalado muchísimo en España. Otros países sí que siguen apostando por esta energía, y a día de hoy hay otros países que siguen instalando y creciendo, y esta energía sigue creciendo. Por ejemplo, un ejemplo es Brasil, que en los próximos, hasta el 2019, quiere multiplicar por 10 su capacidad instalada en energía eólica. Es decir, es un país que directamente apuesta por esta energía y ya ha empezado a crear un tejido industrial y a instalarse todos estos parques y a firmarse todos los proyectos. Claro, lo interesante también es la protección del medio ambiente, ¿no? En la tierra se habla mucho de este tema, sin embargo, a veces en los países se oculta lo que tecnológicamente puede ser opciones, ¿no?, de la administración de los recursos naturales. Como tú sabes, Perú es un país extremadamente rico en condiciones, ¿no?, de minerales, petróleo, agua. Entonces, pero necesitamos para el futuro conservarlos, porque si no también se van desapareciendo, y entonces las poblaciones que vengan van a tener dificultades
para vivir y convivir. Entonces, esto probablemente también es un elemento importante para los países que han adoptado esta decisión tecnológica. Correcto. La energía eólica es una fuente renovable, es decir, inagotable, y el tener esta fuente de energía complementaria a otras fuentes de energía que puede tener Perú, como puede ser la hidroeléctrica o el gas, es beneficioso para el país y para las generaciones futuras. Ahora dime, ¿cómo está el tema tuyo que es la calidad, ¿no? Que siempre es un factor también importante en la industria, ¿no? ¿Cómo garantizar que los productos que elaboramos, que ponemos en el mercado, tengan ese factor tan importante que es la calidad? Bueno, desde el punto de vista de la experiencia que yo he adquirido en Alstom, la política de la empresa es quality first, o sea, la calidad primero, y para ello pues dota de unas herramientas y intenta transmitir dentro de la empresa una cultura de cumplir con las necesidades del cliente y eliminar todo lo que sería los gastos por mala calidad. Es decir, de alguna forma cumples con las necesidades de tu cliente y eso te da una prosperidad en tu negocio, y por otro lado, a nivel más directo, reduces los desperdicios, reduces el gasto por fallos en la producción y disminuyes el coste de tu producto. Y dime, otro tema también que puede ser interesante es cómo otras fuentes de energía, como la solar, por ejemplo, ¿no? Puede también complementarse con esta, ¿no? Porque como tú dices, en algún momento los vientos de repente no alcanzan la fuerza, pero sí la luminosidad. Correcto. Son totalmente compatibles, es decir, tú puedes tener un mix entre las diferentes energías más tradicionales, luego tener una parte de eólica y una parte de fotovoltaica o termosolar. En el caso de la energía fotovoltaica, que es la que a través de placas solares transforma directamente la energía del sol en electricidad, tiene un poco los pros y los contras parecidos a la energía eólica, es decir, tú no puedes predecir tampoco si va a estar nublado o no, o cuánto de nublado va a estar y cuál va a ser tu producción. Aparte de que con el tiempo tus receptores se pueden ensuciar y vas perdiendo rendimiento. Pero es una energía que también es totalmente aprovechable y a día de hoy yo creo que es menos rentable instalar paneles solares que energía eólica, pero aún así es una fuente de recursos naturales inagotable y buena. Por otro lado, existe otra tecnología que es la termosolar, que a diferencia de la fotovoltaica concentra el calor del sol mediante espejos en un punto, y calentando aceite y luego con este aceite calentando agua consigues vapor y mueves una turbina. Es decir, es un proceso diferente, no es la transformación directa de la energía del sol en electricidad, sino que es a través del calor y del vapor. En este caso, por ejemplo, en España se están creando diversas plantas termosolares de gran capacidad, y lo bueno es que tienen o sea, pueden producir por la noche. Es decir, se almacena el calor, la energía en forma de calor, en depósitos de sales disueltas, y la central puede seguir produciendo por la noche, con lo que se consigue una producción mucho más estable, mucho más predecible y también de una fuente renovable. Claro. Ahora dime, ¿cómo nos informes sobre lo que Perú ha hecho hasta este momento, que sería interesante, ¿no?, que tú también le des una revisión a ese tema? Sí, o sea, a día de hoy, o sea, hasta lo que sería el 2010-2011, en Perú la potencia instalada de energía eólica no llegaba, o sea, creo que era de 0,7 megavatios,
que es muy poco, y toda esta energía no estaba conectada a la red, es decir, era para el uso particular, para zonas aisladas o aplicaciones de este tipo. En cambio, ha habido un cambio a partir del 2010-2011 en el que se han lanzado varios proyectos, proyectos que ya están en ejecución. En total son 4 parques eólicos que a día de hoy están en ejecución. Hay uno que se ha inaugurado a principios de este mes, que es el Parque Eólico de Marcona, que tiene 32 megavatios de potencia. Luego hay otros 3 parques, que son el de Tres Hermanas, que se acabará en el 2015, y los parques de Kupnique y de Talara, que estaban previstos para febrero del 2014, pero se acabarán en junio, julio, agosto del 2014. Todos estos parques, los fabricantes, por ejemplo, en el caso de Kupnique y Talara es Vestas, y en el caso de Marcona y Tres Hermanas es Siemens, y las empresas que los promocionan y los están montando, en el caso de los 2 primeros es un consorcio americano a través de su empresa subsidiaria aquí en Perú, que es Energías Eólicas S.A., y en el caso de los otros 2 parques es la empresa Cobra Energías, una empresa española, y con el fabricante Siemens, como hemos comentado. Entonces, con estos 4 parques se inicia un poco la experiencia eólica en el Perú. Hay que también recalcar que el Perú tiene bastante potencial eólico, sobre todo en las costas, en el litoral, dado que con la influencia del Océano Pacífico y la cordillera andina, pues se crean las condiciones necesarias para que haya, no solo que haya mucho viento, sino que el viento sea constante, que es lo que necesita la energía eólica. Y se estima, hay unos estudios que estiman que la capacidad potencial de Perú, o sea, los recursos eólicos pueden tener más de 22 gigavatios de potencia. Entonces existe aún mucho potencial para explotar dentro del mercado eólico dentro del Perú. Ahora vayamos a lo que a nosotros en el Perú también, tú sabes, nos interesa, que es el desarrollo rural, que es un escenario que siempre lo estamos viendo, de que tenga no solamente carreteras, sino también infraestructura energética. Pero como son pequeños pueblos, como tú sabes, tenemos 1.800 distritos, entonces hay que ver qué tecnología se puede implementar en esos pequeños lugares con el mismo principio de esta energía eólica, ¿no? Correcto. Existen aplicaciones eólicas de menor tamaño, justamente diseñadas para este tipo de aplicaciones y este tipo de usos, ¿no? Se trata de aerogeneradores que producen en baja tensión, o sea, por debajo de los 100 kilovatios, y se pueden conectar directamente a lo que sería una red doméstica de un poblado, o directamente a la red de una industria o de una fábrica. Entonces, los beneficios de esta tecnología son que de alguna forma zonas aisladas pueden tener su propia energía, es decir, no depender del suministro externo. Otra ventaja es que puedes crear tu propia energía, y en el caso de que tengas un exceso de energía, es decir, que consumas menos de lo que estás creando, puedas venderlo a la red. Esta es una situación que a día de hoy en el Perú no está legislada y puede llegar más adelante. Otros países sí que lo tienen ya de alguna manera regulado. Y de todos modos, lo importante es este autoconsumo, ¿no? O sea, yo poderme generar mi propia energía, aunque no la pueda vender a la red la que me sobre, pero en el caso de una zona aislada o en el caso de una empresa que estudia y tiene unas buenas condiciones para tener un generador eólico, pues puede ahorrar en la factura de luz instalando un generador de estas características. Ahora dime, también podríamos decir de que la ventaja de esto es de que su instalación
es menos costosa que hacer pues una mini central hidroeléctrica, ¿no? Que remora porque es una infraestructura civil, hay que hacer todo un sistema, ¿no? Y construcciones. Entonces, ¿esto puede valer para este tema? Sí, o sea, en el caso de estos aerogeneradores de poco tamaño, la instalación es muy sencilla, con grúas de poco tonelaje. Con 2 grúas de poco tonelaje puedes montar un aerogenerador. El aerogenerador, los aerogeneradores de este tamaño suelen tener unos entre 20 y 25 metros de diámetro del rotor, es decir, sumando la longitud de 2 palas, y unos 30 metros de altura la torre. Entonces son infraestructuras asequibles, se pueden transportar con camiones normales y no es una instalación muy costosa, además se instala en muy poco tiempo, o sea, entre 5 y 9 días, y es totalmente aplicable a una comunidad pequeña aislada. Claro, porque eso es lo que nuestro país, tú sabes, por su configuración tan especial, casi como la de ustedes, ¿no? Eso determina que tengamos que tener tecnologías que sean bastante útiles y de fácil acceso, ¿no? a la misma población, ¿no? Que eso es lo que con este equipo de sistemas eólicos podríamos mejorar la condición de vida, porque ya tener un abastecimiento eléctrico significa mucha tecnología, hasta pueden tener sus computadoras, todos los equipos que pueden utilizar esta energía, ¿no? Correcto. Y en el caso de producción de energía en esta cantidad, la energía sí que se podría almacenar en baterías, es decir, tú puedes tener baterías, irlas cargando mientras tengas el recurso eólico, y cuando baja el viento, pues aprovechar la energía acumulada en esas baterías. Además, también lo puedes alternar o complementar con una fuente fotovoltaica y también con un recurso hidroeléctrico, una pequeña central hidroeléctrica, es decir, combinando las 3 formas de producción renovable más el almacenamiento en baterías, pues una población aislada podría perfectamente tener suministro eléctrico de manera continuada. Ahora dime, ¿existe algún organismo internacional que dirija? Porque, por ejemplo, yo me estoy refiriendo, por ejemplo, en el caso del petróleo, está la OPEP, ¿no? Que es un organismo que, claro, ve los aspectos comerciales, pero yo digo, en este tema, ¿hay algún organismo que de repente las Naciones Unidas puede tener algo de esto? Bueno, a nivel eólico hay asociaciones eólicas a nivel internacional y a nivel regional y a nivel de cada país que de alguna forma ponen en común toda la información y ayudan un poco al desarrollo del sector. Pero a nivel de regulación y de aplicación es un poco dentro de cada país y lo que sería el estado de cada país y la agencia del estado que gestiona la energía dentro de cada país, que decide qué cantidad de energía destina a fuentes renovables y qué cantidad destina a otras fuentes de energía, y un poco el que elabora el mix de esta energía y al final el que regula y decide si se genera energía más con fuentes de un combustible fósil o con fuentes de un combustible renovable. Perfecto. Ahora, o sea, en nuestro país se puede decir que tenemos un futuro eólico y que el desarrollo también en las universidades que conversábamos podría ser interesante, por ejemplo, la Universidad Nacional de Ingeniería y también, ¿por qué no?, la Universidad Agraria, que también tiene aspectos de ingeniería en sus currículas. Entonces, podríamos ir aproximando, ¿no?, estas instituciones tecnológicas para desarrollar lo que puede ser esta innovación en el Perú, ¿no? Correcto. Aunque a día de hoy en Perú no hay lo que sería un tejido industrial desarrollado para lo que sería la producción de energía eólica, la fabricación de aerogeneradores. Así como en otros países que
llevan más tiempo en la andanza, porque al final los costes de lo que sería el traslado, la logística de los componentes eólicos son muy caros. Es decir, siempre, si tú tienes una previsión de que va a haber un negocio eólico, que se van a instalar potencia eólica durante varios años, sale a cuenta montar fábricas y hacer crecer un tejido industrial dentro del país, porque al final reduces muchísimo los costes de la instalación de esta energía, ¿no? Es un poco lo que está pasando ahora en Brasil, ¿no? Hace 5 años prácticamente no había tejido industrial y hoy en día ya se están desarrollando fábricas, hay fabricantes que se han instalado y han creado sus propias fábricas. Entonces, esto también se puede desarrollar aquí en Perú, ¿no? Si existe una previsión de que va a haber un crecimiento en energía eólica, pues siempre al final las empresas van a optar por fabricar la máxima cantidad de componentes en el país para disminuir los costes logísticos, y muchas veces hay países que directamente te obligan a hacer esto. Es decir, si quieres ganar un proyecto o quieres montar un proyecto eólico en ese país, pues te requieren que una cantidad en peso o en componentes del aerogenerador mínima sea fabricada en ese país, ¿no? Entonces sería otra buena opción para desarrollar esta industria, el conocimiento en las universidades y que todo este tema de la energía eólica pues tuviera un desarrollo dentro del país. Es eso lo que nosotros los peruanos tenemos que impulsar. Como a veces yo digo en broma, la pólvora ya se inventó, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a ponernos a pensar cómo hacerlo? Si ya países como España, Brasil y otros países en el mundo ya han hecho sus grandes experimentos, y entonces Perú, que tiene las condiciones geográficas, en realidad podría ser un elemento interesante para lo que necesita el Perú, el desarrollo de las zonas rurales, ¿no? Y que puedan disponer de energía que les va a servir no solamente para el conocimiento a través de los elementos de comunicación, sino también para desarrollar sus pequeñas industrias, en fin, para tener el acceso a la luz en las noches, ¿no? En fin, todo un proceso de desarrollo que es importante que nuestros países lo hagan. Y qué bueno que tú vengas a nuestro país, a tu país también, porque te tengo que decir así, porque tenemos las mismas sangres. Entonces, dar tu mensaje sobre este tema y convocar también, ¿no?, a los ingenieros peruanos que estén interesados, ¿no? Correcto. Pues yo agradezco mucho la invitación y espero que aquí pues se puedan desarrollar proyectos de este tipo, ya sea de gran tamaño como los parques eólicos que ya están lanzados, como proyectos ya a pequeña escala, y promocionar un poco este tipo de energía para las necesidades de estas comunidades, ¿no? Claro, como tú sabes, acá en el Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros, tenemos 17 capítulos especializados y ya hemos hecho un primer acercamiento con el capítulo de mecánica eléctrica, para que podamos iniciar este proceso de conocimiento, difusión, y que se pueda no solamente continuar con los proyectos que tú ya nos has informado en nuestro país, sino también desarrollarlos a nivel regional, ¿no? Yo reitero eso porque la zona regional rural del Perú necesita bastante energía, ¿no? Y eso es un programa que los gobiernos lo han estado desarrollando, algunos con la gran expectativa de las grandes irrigaciones, ¿no? Tenemos Mantaro, Olmos, en fin, pero tenemos que fortalecer esa base tecnológica para la pequeña y mediana empresa, ¿no? Entonces, esto puede servirnos para que este desarrollo nos alcance en este siglo XXI. Correcto. Bueno, Borja, nuevamente te reitero mi agradecimiento. Sé que tu información va a ser debidamente analizada por todo nuestro sector que nos sigue, y mantenernos en contacto para que tu permanencia en nuestro país sea verdaderamente muy útil
y que tú también te sientas muy cómodo en desarrollar lo que nos traes para que los ingenieros peruanos también vean que es factible hacer estos proyectos. Tu despedida. Muchas gracias. Encantado de estar aquí en este país. La verdad es que me ha recibido con los brazos abiertos y espero que sí, que sea interesante, que los peruanos encuentren interesantes estos tipos de proyectos y poderlos desarrollar y cada día pues que beneficien a más gente. Muchas gracias. Correcto, muy bien, con ustedes, hasta la próxima, siempre trayéndoles a ustedes información, conocimientos que sean de utilidad para todos los peruanos. Gracias.